¿Sabes? Ha estado como que hablando y quiero tomarlo el día de hoy, eh, porque sé que va a edificar nuestras vidas. Y dice capítulo 13, el versículo 1 en adelante, y yo quiero que lo leas conmigo. Mateo capítulo 13, versículo 1 dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. ¿Lo lees conmigo, por favor? Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí viene lo interesante: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Mira qué interesante es esa parte. No había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Siguiente versículo. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. Versículo 9 termina: el que tiene oídos para oír, oiga. Digo una vez más esa parte: 1, 2, 3. Amén. Padre, gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea hablando a nuestros corazones, que tu palabra sea edificando nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque ella es todo para nosotros, es nuestro fundamento. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: qué interesante parábola. ¿Cuántos ya la habían leído en otra ocasión? Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, conocemos esta parábola. En el versículo 18, ahí Jesús revela, ¿verdad?, lo que hay detrás de esa parábola. Una parábola es contar una historia en el ámbito natural, pero dándole una aplicación o una verdad espiritual. ¿Estás conmigo? Eso es una parábola. Es hablar algo en términos naturales, tomando cosas naturales, pero revelando una verdad espiritual. Y es lo que Jesús está haciendo. Y Jesús hablaba con muchas parábolas. Y mira, el versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, el versículo 9 dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y aquí viene la revelación, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? Qué importante es primero escuchar. Si sabes que escuchar es un valor que tenemos que desarrollar, es una habilidad que tenemos que desarrollar. Normalmente tendemos a hablar mucho, ¿verdad que sí? Tendemos a hablar mucho, pero yo en estos últimos años he aprendido que el escuchar es muy bueno también, el quedarse callado. Lo mismo es en una relación interpersonal. Normalmente uno quiere hablar y siempre decir lo que siente adentro, pero pocas veces uno se detiene a escuchar a alguien más. Y es muy bueno practicar eso, es una habilidad que tenemos que aprender. Alguien diga amén. Sí, el escuchar también es muy bueno. Y aquí dice: ¿cuánto más escuchar a Dios? Dice: hay quien escucha, pero el problema es que no la entiende. No hay entendimiento. Cuando no hay entendimiento viene el malo. ¿Quién es el malo? El enemigo, Satanás, el diablo, y arrebata lo que fue. Sabes que muchos tienen la disposición de escuchar, pero no solamente es escuchar por escuchar. La palabra, cuando dice escuchar, no está hablando de escuchar un simple sonido. Es prestar toda tu atención a lo que Dios está hablando a tu vida. Cuando la Biblia habla de escuchar o de oír, está hablando que vas a centrar toda tu persona y vas a poner toda la atención a lo que Dios te está hablando. No sé si a ti te ha pasado cuando estás platicando con alguien o alguien te está hablando y tu mente está divagando. ¿Verdad que sí? Pasa muy común, a todos nos ha pasado. Que claro, no es correcto, ¿verdad? Lo correcto es que cuando alguien te está hablando, a ver, que tú prestes la atención, que todo tú estés centrado en lo que esa persona, porque yo creo que a ti no te gustaría que tú estuvieras hablando y que alguien estuviera divagando, porque te das cuenta, hasta eso uno como que sí manda cierta señal que dice: no me estás escuchando. Y no, sí, a ver qué dije.
¿Qué estoy? Como ahorita muchos que se están pensando, ahorita estuviera acostadito, estuviera estuviera con las gorditas de azúcar y si hace, invíteme, no sea, si invíteme, si hace champurrado, invíteme. Pero es prestar atención. Uno tiene que, para poder tener entendimiento, y principalmente en la palabra, uno tiene que prestar toda su atención. Es prestar tu mente, los sentidos, todo, estar enfocado, es la palabra, enfocado, ¿verdad? En lo que tú estás recibiendo. Muchas veces venimos a la iglesia o escuchamos una predicación, al terminarla te aseguro que es poco lo que retenemos. Al terminar es poco lo que retenemos. Normalmente sales y tú pregúntale a él qué aprendiste o de qué se trató, va a ser muy poco, un 10% es lo que uno puede retener. Entonces imagínate, si solamente un 10% retenemos, y menos si no prestamos atención a las palabras del Señor. No prestas atención, viene el enemigo, que es el principal, ¿verdad? Que está atento, él sí está atento para arrebatar, para quitar lo que fue sembrado. Y es por eso que muchos no pueden avanzar en su vida cristiana. Es escuchar, pero no escuchar un simple sonido. No es escuchar un sonido cualquiera, no, es estar atentos. Diga conmigo, estar atentos. ¿Cuántos están atentos? Diga conmigo, pues lo estoy intentando. Uno como pastor, ¿verdad? Tiene que, desarrolla esa habilidad, porque cuando platica con ustedes, uno tiene que prestar atención y escuchar los detalles para poder uno darles el consejo, ¿cierto o no? ¿Verdad? Yo como pastor, mi esposa, tratamos de ser muy, muy atentos y los pormenores para hacer una pregunta, porque si no, imagínense, si yo estoy divagando, ¿qué consejo le voy a dar? Por eso es importante. Tarea, diga conmigo, tarea. Practique esa habilidad de escuchar. Practique esa habilidad. Sí, desarróllela día a día. Escuche más. A ver, escuche más. Escuche más. Escuche más. Todo hombre, dice Santiago, todo hombre, capítulo 4, todo hombre sea pronto y tardo para enojarse. Pronto para oír, diga conmigo, pronto para oír, tarde para airarse. ¿No dice así la Biblia? Fíjate qué llamada de atención es para nosotros, ser prontos para oír. Y aquí dice, escucha pero no entiende. ¿Cuál es el resultado? Cuando no presta atención, viene el maligno, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20, el que fue sembrado en pedregales es aquel que, una vez más, es el que oye la palabra. Y aquí dice lo mismo, es el mismo contexto. No es escuchar por escuchar, es escuchar con atención, es prestar toda tu atención. Y dice, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Siguiente versículo, pero no tiene raíz en sí. Una vez que la semilla es depositada en tu corazón, tú tienes que trabajar para echar raíces. Cuando hablamos de echar raíces, es afirmarnos como creyentes, convertirnos en discípulos. ¿Estás conmigo? Un árbol que no echa raíces tan fácilmente se puede secar, tan fácilmente se puede arrancar. La Biblia, ¿qué dice? Yo quiero que leas algo muy interesante. Ve conmigo por favor al Salmo capítulo 1. Vamos a apartar ahí Mateo capítulo 13, pero mira, ve al Salmo capítulo 1. Es un salmo que estoy seguro que ya lo has leído o te lo sabes de memoria, pero mira lo que dice. El versículo, vamos a ver el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. El oír la palabra de Dios es deleitarse en ella. ¿Para cuántos es un deleite la palabra? Es un deleite. Esta semana, como les menciono, hablé este tema, comencé con este tema, pero enfocándolo en nuestro deleite. El deleite lo tenemos que encontrar en Dios. Cuando dejamos de tener nuestro deleite en la palabra es porque ya nos estamos deleitando en otras cosas. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y luego dice, delicias a tu diestra.
¿Qué podemos encontrar en Dios? Deleite. Leer la Biblia, meditar en la Biblia es un deleite. Escuchar la palabra es un deleite. Estudiar la Biblia es un deleite. Platicar con Dios es un deleite. Adorarle a Dios es un deleite. Alguien dígame, por favor. Diga, pastor, que le haga así, amén. Es un deleite. Y mira aquí, aquel dice que medita en la ley del Señor, es su delicia. Ahí encuentra su delicia. Hay un problema, que cuando tú no encuentras el deleite en la palabra, no encuentras el deleite en las cosas de Dios, las vas a encontrar en el mundo. Sí. Y hoy en día, si hay algo un mal que afecta mucho al ser humano, es el enfocarse más en las cosas del mundo. El encontrar o el buscar. De hecho, hoy en día se habla mucho de eso, de buscar tu placer. Tú tienes que ser feliz. Hay temas muy interesantes, ¿verdad?, que podemos hablarlos. Y uno de ellos es el hedonismo. El hedonismo tiene que ver con encontrar el placer, lo que a mí me da placer. Y principalmente en las cosas del mundo. Cuando nuestro deleite y nuestro placer tiene que ser en Jesús, tiene que ser en el Señor. Entonces mira, ahorita lo vamos a ir conectando, todo tiene conexión en la Escritura. Sigue leyendo. En su ley medita de día y de noche. Siguiente versículo. Aquí viene. Será aquel que le escucha, que está atento, que encuentra su delicia en la palabra de Dios, será como árbol plantado. ¿Cuál fue el problema de la semilla entre pedregales? Que no echa raíces. Ese es el problema. No echó raíces, porque después más adelante dice que era de corta duración. Hay muchos cristianos de corta duración. Hola. Hay muchos cristianos que en el momento reciben con gozo la palabra, pero al no echar raíces, más adelante Jesús dice, por los afanes y el engaño de las riquezas se ahoga esa semilla. Necesitamos echar raíces en nuestra vida espiritual. Y la manera de echar raíces es siendo discipulados. Es la manera que nuestro Señor Jesús nos dejó en su palabra para tener raíces profundas. De hecho, hay un salmo, no recuerdo en este momento qué salmo es, pero el salmista David compara al creyente con la palmera. Dice, será como la palmera. Aquí dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Pero sabes, una palmera echa tan profundas sus raíces que aún en medio del desierto puede encontrar agua. ¿Estás conmigo? Fíjate la comparativa que hace. Es escuchar, es entender, es estar todo mi enfoque en la palabra de Dios, encontrar mi delicia en la palabra de Dios. Entonces voy a echar raíces cuando soy discipulado, cuando soy entrenado en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando yo estoy firme, entonces podrán venir los problemas, podrán venir las crisis, pero me voy a mantener firme. Será como árbol plantado. ¿Cuántos quieren ser esos árboles plantados? Ahora mira, que da su fruto a su tiempo. ¿Cuántos quieren dar frutos? Yo quiero dar fruto. Primero como creyente. Quiero dar fruto como persona. La Biblia así lo enseña. La Biblia habla de diferentes frutos. El primero, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí lo has leído? En el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, Juan el Bautista habla acerca de los frutos. Diga conmigo, frutos. El árbol se conoce. El árbol se conoce. El limón da. El manzano da. La vid que da. Los cristianos. El árbol se conoce por el fruto. Nosotros ante los ojos de Dios somos como árboles. ¿Qué pasó con la higuera? Cuando Jesús llega a la higuera, ¿por qué mencionó la maldición? Porque no encontró. ¿Tú has leído Juan? El Evangelio de Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, ustedes los pámpanos, y todo pámpano que no lleva fruto es cortado. ¿No dice así? Fíjate, y eso es para meditarlo.
El cristiano tiene que dar fruto. Sí, frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber evidencias de que en realidad hemos hecho una conversión en nuestro corazón, de que en realidad Cristo está acá. Ahora, ojo, dile al que está a tu lado, ojo, no te estoy hablando de que tenemos que ser perfectos, porque nadie es perfecto. Lo que yo sé es lo que dice el apóstol Pablo, y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la perfeccionará hasta. Esa parte es interesante, dice hasta el día. O sea, va a trabajar hoy, va a trabajar mañana, hasta que el Señor nos llame a su presencia. O sea, Él continuamente está trabajando para que demos fruto. Él está calibrando nuestro corazón, pero lo hace sobre aquellos que escuchan con atención su palabra, aquellos que se deleitan en su palabra, aquellos que siempre están dispuestos a ser plantados como ese árbol y da su fruto en su tiempo. No es a nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, ¿verdad que sí? Hay árboles que inmediatamente dan fruto, y uno quisiera ser de ese tipo de árboles. Hay árboles que, no, bueno, yo no conozco mucho de esto. ¿Usted sí sabe, hermano Antonio, alguno? Más o menos, ¿verdad? Algunos hermanos podrán saber de esto, yo no sé mucho. Lo que sí sé, que hay árboles que inmediatamente dan frutos. Así hay cristianos que inmediatamente crecen, ¿no? Y se ponen a trabajar. Y hay otros que más lento, pero muy lento. ¿Verdad que sí? Y por ejemplo, el tamarindo. El tamarindo son uno de esos árboles que se tarda años. Yo leí, esto lo leí, la verdad, lo leí en un artículo y me llamó la atención. No he investigado más. Si usted sabe algo, puede corregirme o corroborar esta información. Pero lo leí en uno de esos libros, que el tamarindo tarda hasta 15 años en dar su primer fruto. ¿Cuántos hermanos tamarindos? Esos hermanos tamarindos, ¿verdad? Que ahí uno dice, oye, ya tiene cuántos años en la iglesia y cómo más no da. Pero sabes, el tamarindo, una vez que da su primer fruto, ya no deja de dar fruto. O sea, di, ay, gracias Señor, dile, gracias Señor, si soy de esos hermanos tamarindo, ¿verdad? Una vez que da fruto, siempre da fruto. Por eso Jesús dice, y te he puesto para que tengas, búsquelo hermano, por favor, en su Biblia, búsquelo, en el Evangelio de San Juan. Sí, porque quiero que lo lea ahorita. Y aquí dice, serás como árbol plantado. Y todo tiene que ver con eso, cuando dedicas tiempo para comprender internamente la palabra de Dios. Porque a veces no, o sea, salimos como sin recibir nada aparentemente, pero es porque no hemos puesto nuestro enfoque. Di conmigo, enfoque. Enfócate en la palabra de Dios. El problema es esa semilla que cae entre piedras y no tiene profundidad. Tenemos que profundizar en la palabra. Mira, martes, yo esta semana de verdad que mi mente la traía, pero así toda cruzada. Martes estamos hablando del tabernáculo. El jueves estamos hablando del Evangelio de Mateo. Ayer hablamos de inteligencia emocional. Hoy estamos hablando, o sea, hay tanto que aprender de la palabra, pero no a todos les gusta, ¿verdad? No a todos les gusta, pero tenemos que encontrar nuestra delicia en ella. ¿No lo leímos así? ¿Ya lo encontró? Sí, San Juan 15. Lea donde dice para dar fruto, mucho fruto. ¿Ya lo encontró? A ver, lo va a leer el hermano. Preste atención. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. No encuentro donde dice para que lleve más fruto. Bueno, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuánto?
¿Cuánto debemos de llevar? Mucho fruto. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Tú como creyente, tú ahora como cristiano, si tú tienes poco tiempo que conoces al Señor o que diste el paso de fe o hiciste la oración de fe, claro, ya hemos hablado que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo, creo que es el capítulo 8, dice todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de recoger también lo sembrado. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Pero tenemos que dar fruto. Y tenemos que enfocarnos en que como personas podamos dar fruto, como matrimonios dar fruto, como familia dar, alguien dígame por favor, dar fruto. Porque eso dice, en esto es glorificado mi Padre. Eso es lo que glorifica al Señor, el que demos fruto. Eso es lo, ¿cuántos quieren glorificar al Señor? ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Tenemos que echar raíces, prestar atención a la palabra. Y luego dice, da su fruto en su tiempo. Y aquí viene lo interesante, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, oh, ¿cuántos quieren prosperar? Y mira lo que dice, todo lo que hace prospera. Toda obra de tus manos prosperará. Todo proyecto que pongas prosperará. En todo trabajo donde estés prospera. Alguien dígame por favor, prosperarás. Tu matrimonio será próspero. ¿Por qué? Porque hay raíces. Estás bebiendo de Dios. Normalmente nos preocupamos por prosperar económicamente o materialmente, pero sabes, tercera carta de Juan dice, amado, yo deseo que seas próspero en todas las cosas como prospera tu alma, internamente también ser prósperos. ¿Estás conmigo? Y esa prosperidad yo internamente la puedo traducir como la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento. ¿Verdad que sí? Entonces, qué importante es escuchar, prestar atención en lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Claro que va a costar trabajo, pues sí, si fuera fácil cualquiera lo haría. Pero aquí solamente los esforzados, los valientes, los que dicen amén, ok, quizás soy el tamarindo, pero aquí estoy, Señor. Estoy esperando dar fruto. Dile al que está a tu lado, ese eres tú, ya te descubrieron. Volvamos al capítulo 13. Volvamos al capítulo 13 de Mateo. ¿Cuántos se están deleitando en esto? ¿Verdad que sí? Es meditar en la palabra. Y cuando tú aprendes a poner tu enfoque en la palabra, se convierte en tu mayor tesoro. Colosenses, mira, solamente búscalo por favor y ponlo. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Este es un versículo que recomiendo que te lo memorices. ¿A cuánto les gusta memorizarse la palabra? ¿Cuántos se saben versículos? A ver, vamos a preguntarles. ¿Verdad? Mira este versículo, yo me lo sé de memoria. Son de los primeros versículos que cuando yo llegué al Señor me enseñaron a mí. Memoríceselo, hermano. Ahí estoy memorizándomelo. La palabra, fíjate, la palabra de Cristo, ¿cómo debe de morar? En abundancia. Abundantemente en ustedes. Esa es la exhortación que da el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo, ¿sabes? A veces nos aprendemos canciones tan fácil, ¿o no? Y canciones que ni cristianas son. A veces de tanto escuchar, la verdad que sí. De tanto escuchar y de repente dices, oye, pues, ¿cuántas canciones no te sabías de Paquita? De los rancheritos del Topo Chico, pues. A ver, los rancheritos del Topo. Si no te sabías tantas canciones, hasta hay personas que se memorizan poemas, recitales, ¿verdad que sí? Pero aquí el apóstol Pablo que dice, no, lo que deben de tener en su corazón es la palabra. Retén la palabra. Escucha, retén la palabra. Dile al que está a tu lado, retén la palabra. Porque si no la retienes, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. No das fruto.
No hay raíces. Viene el problema y no sabes qué hacer en medio del problema. Cuando la palabra dice que aún en medio de la prueba, de la tentación, de las circunstancias que atravesemos, juntamente con eso nos dará la salida. Pero si no hay palabra, no presto atención, no pongo mi enfoque a aprender. Dice la palabra de Cristo: more en abundancia, porque esa palabra es la que nos va a enseñar, nos va a exhortar también. Te lo mencionaba esta semana en el devocional. Hoy en día vemos, le llaman, bueno, yo no se lo puse así le llaman un día a una generación llamada mazapán o cristal. ¿Sí lo has escuchado? La generación mazapán, que tan fácil se desmorona. No puedes decirle algo porque se desmorona. No puedes exhortarle porque se desmorona. La exhortación es buena. ¿Cuántos dicen amén? La exhortación es buena. El padre exhorta al hijo, ¿cierto o no? ¿Tú como padre no lo exhortas? ¿Y por qué lo exhortas? Porque lo amas, porque quiere que corrija cosas, ¿cierto o no? Porque quieres que mejore sus hábitos. ¿Qué le dices? Ándale, levántate temprano, ándale, tiende tu cama, ándale, haz esto. Y ahí estamos como cuchillito de palo, dicen por ahí, ¿verdad? Estamos tercos y tercos y tercos. Es una exhortación. Y a veces, ¿qué dice el hijo? O es más, ¿qué decíamos tú y yo? ¿Sí te acuerdas lo que respondías cuando eras adolescente? ¿Qué respondías? Cuando se iba tu mamá, ¿verdad que sí? Y si volteaba tu mamá, ya se fue mi mamá, ya se fue mi mamá. Si no, imagínense. Y volteaba tu mamá y tú, ¿qué traes? No, nada, mamá. Que sí voy. ¿Verdad? No está, bueno, no está para quemarlo a mi hijo. Cuando estaba chiquitillo, tenía como 9 años, cuando yo le exhortaba, yo me volteaba y ¿sabe qué hacía? Le decía, no digo cuál de los dos porque se enoja Ángel, pero cuando le exhortaba, le hacía así. Y cuando volteaba se quedaba cerecillo. Y yo le decía, Ángel, te voy a dar unas buenas. Y le hacía, aquí, aquí, aquí. Así se comporta el niño. Y a veces así somos nosotros cuando nos quieren exhortar. Y aquí dice, exhortándoles. La palabra, hermanos, es útil. ¿No lo dice así en la epístola a Timoteo? El capítulo 3, el versículo, pues también el 16 creo, pero no sé si es primero o segunda. Segunda de Timoteo. No dice así: la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada y es útil. Diga conmigo, útil. ¿Útil para qué? Y dice, para enseñar, para instruirte, para redarguirte. Por eso Pablo dice que la palabra abunde en tu corazón. ¿Cómo? Presta atención de ella. Encuentra la delicia en ella y no en las cosas del mundo. Mira, claro que unas buenas vacaciones, qué bien nos caerían. Ah, ¿no quiere vacaciones? Bueno, solamente sobre los que les dijeron, Señor, bendícelos. ¿No quiere vacaciones? Ah, ¿verdad? Oye, es unas buenas vacaciones en donde, en Cancún o no sé, ¿verdad? Un buen carro, una buena casa, todo eso es muy bueno, ¿verdad que sí? Pero nunca va a ser tan bueno como encontrar el deleite en la palabra de Dios, hermano. Porque un día vas a tener, otro día, todo eso es incierto, hermanos. Es ambiguo, ¿cierto o no? No podemos poner nuestra confianza en las cosas de la tierra. Nos hemos dado cuenta que todo puede cambiar. Tu vida puede cambiar. Hoy en día sabemos, lo sabemos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuántas personas no les ha cambiado de un día a otro? Cuando habían puesto su esperanza, su confianza en las cosas del mundo, se sentían tan seguros con sus riquezas, inclusive hasta personas, gente con mucho dinero, que aún teniendo muchos bienes, muchas riquezas, les cambió la vida. Pero en cambio, hermanos, si ponemos nuestra mirada en la palabra y echamos raíces, nos convertimos en discípulos. Un discípulo, hermanos, es el que sigue a Jesús. Eso es lo que Dios quiere, discípulos. Y dicho sea de paso, en marzo vamos a abrir una escuela de discipulado para que puedas entrar, para que puedas echar raíces y pueda ser, perdón, pueda ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Ahora vuelve otra vez Mateo 13 y vamos terminando. Mira,
Fíjate lo que dice. Versículo 21. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. No hay que ser cristianos de corta duración. ¿Eso qué es? Es aquellos que se emocionan mucho, ¿verdad? Que tan rápido se emocionan, pero cuando viene la prueba o cuando vienes ahí ya se pierde todo. O cristianos que un día quieren hacer muchas cosas, toman la decisión de seguir a Jesús, pero después de 2, 3 semanas dicen ya no, tengo otras ocupaciones. Son de corta duración. Cuando la Biblia enseña, hermanos, que el favor de Dios dura toda la vida. ¿Sí sabes eso? Imagínate que Dios nomás nos diera bendiciones temporales. Que Dios te dijera, voy a estar contigo, pero solamente por momentos. ¿A ti te gustaría eso? Te voy a guardar, pero solamente en ciertos momentos. No, el Señor dice, yo te voy a guardar todos los días de tu vida. Contigo estaré, ¿no dice así? Y todavía el Señor Jesús dice, el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. ¿Qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. Entonces es de corta duración. Pues al venir la aflicción, al venir los problemas, al venir la crisis, al venir la pandemia, ¿sí? Por causa, dice, de la palabra, luego tropieza. Siguiente versículo, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, una vez más dice, este es el que oye. Eso es lo que está hablando, el que escucha, el que se enfoca en la palabra. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Si hay algo que impide que tú des fruto, es eso, estar afanado. Estar afanado y poner tu enfoque en las riquezas. Ahí dice, el engaño de las riquezas. ¿Son malas? No, pero son engañosas. Hola. No es malo. No es malo. El problema es que tienes habilidad de engañarte. Y más cuando no tenemos raíces en el Señor. Y más cuando nuestro corazón todavía anda entre azul y buenas noches. ¿Estás conmigo? Por eso es afirmarnos en Él. Entonces, cuando estamos firmes en el Señor, vamos caminando de la mano del Señor, vamos a estar confiados que ni eso nos puede mover, porque hemos encontrado nuestro mayor tesoro en Él. Hay gente que sí sabe manejar la bendición. ¿Estás conmigo? Sí, yo he conocido gente de verdad que han sido bien bendecidas económicamente, materialmente, y siguen sirviendo al Señor. Siguen buscando al Señor, siguen con la misma humildad de buscar al Señor, de ser instruidos por Dios. Pero está la otra parte, la otra cara de la moneda, aquellos que no saben manejar la bendición, aquellos que con poquito se empachan. Hola. Sí, pero para saber manejar las bendiciones, lo mejor, el mejor antídoto es echar raíces en Cristo, porque sabes que todo viene por Él. Todo es por Él y para Él. Lo que Él pone y así ponga en abundancia, dices, pues Señor, tú me lo diste. ¿Por qué? Pero eso, cuando no hay un corazón maduro, cuando no tienes tu enfoque, tu corazón enfocado en Dios, las riquezas te pueden engañar. Sí. Por eso Jesús lo dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Fiel en lo poco. Pero si no eres fiel en lo poco, y la fidelidad habla de un corazón firme, de un corazón maduro en el Señor. Ay, pastor, es que va a bajar a 5 grados. Pues la fidelidad me mueve. ¿Tú que ser fiel a Dios? Hola. Bueno, para ustedes no, para los que están allá conectados sí, ¿verdad? La fidelidad, digo, espérate, si Dios ha sido fiel, ¿por qué yo no tengo que ser fiel? ¿Verdad que sí? Yo hace unos momentos antes de comenzar el culto, bueno, unas horas atrás, le digo a mi esposa, ahora sé lo que siente la iglesia cuando viene el frío, y hasta yo de veras así de por esta. No, en serio, hasta pensé, dije, pues que predique mi hijo y yo me quedo aquí en mi casita. Y me dice mi esposa, ¿verdad que es una lucha? Le dije, no, sí es una lucha. Muchos están luchando no con Satanás, sino con Sabanás.
reprende a Satanás. Entonces, mira, el afán, no te afanes, amada iglesia. No, el afán es estar preocupado por el mañana. O sea, basta su propio día, dice su mal, ¿verdad que sí? Hay gente tan afanada y que descuida la relación con el Señor. ¿Acaso Dios no podrá bendecirte? Hay gente que dice, es que tengo tantas cosas que hacer. Y si pones una pausa y dedicas 2 horas, ¿cuánto tiempo pasamos aquí? 2 horas, 2 horas y media cuando de plano me agarra el espíritu, ¿verdad? 2 horas. Ahora, ¿es todos los días? No. Unos vienen hay unos que vienen en las 3 reuniones, pero no todos vienen. Son pocos los que vienen en las 3 reuniones. Pero los que no vienen son 2 horas, 2 horas y media en toda la semana. No podemos apartar un tiempo para enfocarnos en el Señor. ¿Tú crees que Dios no va a recompensar ese tiempo en bendiciones? ¿Estás conmigo? Pero luego todos los asuntos, a eso se le llama afán. El afán te hace querer tener control de todas las cosas. Cuando Dios dice, dedícame un tiempo, yo te puedo bendecir. Pues el Señor te puede bendecir. ¿Cuántas personas no dedican ni son fieles a Dios y Dios los prospera y bendice la obra de sus manos? ¿Estás conmigo? Siguiente versículo, el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, diga conmigo, buena tierra. Una vez más, buena tierra. Esa buena tierra tenemos que ser nosotros. Eso, nuestro corazón es esa buena tierra. Y este es el que oye y mira y entiende la palabra. Oye porque se enfocó en ella. No se enfocó en sus problemas. Yo quiero decirte algo. Quizá tú llegases aquí con un problema, o quizá en tu casa dejaste algunos problemas. Tú vienes aquí, no le das lugar a la palabra, no te enfocas en la palabra. Te aseguro que cuando llegas a tu casa, ahí te va a estar esperando el problema. Sí, ahí te va a estar esperando. Pero es muy diferente cuando vienes aquí y dejas los problemas afuera. Le dices, mira, aquí te estacionas, aquí te dejo, yo me voy a enfocar en la palabra, y la palabra es la que va a hacer el efecto en tu vida y te va a ayudar, te va a dar sabiduría. Entonces si sales y vas a saber cómo lidiar con ese problema. Beneficio es para nosotros. El beneficio es para nosotros, hermanos. Entonces dice, es la buena tierra, oye y entiende la palabra y da fruto. Hablábamos de los frutos, ya no terminé de decirte los tipos de fruto. Frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Siguiente fruto, ¿cuál menciona? En Hebreos, creo que es el capítulo 13. Ofrezcamos pues a Dios fruto de labios que confiesan su nombre. Una adoración, habla de nuestra alabanza, habla de nuestra adoración genuina. Son frutos en el creyente. Y aquí dice, da fruto y produce al 100. Al 100. En otras parábolas el Señor lo invierte. Va del 30 al 70 y al 100. Y aquí va del 100 al 70 y al 30. No sé por qué razón, ¿verdad? Pero al 100. Un fruto que le glorifica. Y voy a terminar. Ve conmigo a Hebreos. Marcos, ¿puedes pasar por favor? Hebreos. Voy a terminar con esto, mira. Ya vimos que las parábolas trata de oír, de prestar atención para poder dar fruto. Yo me asombro con muchos de ustedes porque han prestado su corazón a la palabra y cómo Dios ha trabajado en ustedes y están dando fruto, y de verdad eso glorifica a Dios, y me da mucho gusto ver ese tipo de creyentes. Claro, hay otros, como te digo, que se rehúsan, no quieren. Y no quieren, pero hay un problema. Hay un problema, sí. Mira, el pueblo hebreo en la epístola que vamos a leer, el capítulo 5, Pablo se encuentra con un problema. Y debemos de tener cuidado de no caer en el error. Hay que aprender de cabeza ajena, ¿verdad que sí? Es mejor aprender de cabeza ajena, hermanos. El pueblo hebreo
se había convertido al Señor. Déjame decirte el trasfondo. Se había convertido al Señor y como todo creyente comenzaron bien, pero cuando Pablo llega al capítulo 5 les muestra el problema el cual había en el corazón, porque todo es acá en el corazón. Iban bien, así como muchos comienzan bien, o como en Gálatas comenzaron bien pero terminaron mal. ¿Cómo? Comenzaron en el espíritu pero terminaron en la carne, y eso no agrada a Dios. Los hebreos van bien, y de hecho tú miras capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Pablo arroja luz del problema que él había identificado en el creyente. ¿Por qué ya no estaban dando fruto? Los hebreos, la epístola de los hebreos muestra una iglesia que dejó de dar fruto. Habían sido, dice el apóstol Pablo, habían sido iluminados, recibieron dones, se movían en los dones, pero de un tiempo dejaron de servir, dejaron de buscarle. Hubo algo que pasó en el corazón, y así hoy en día ese es el mal que debemos de cuidarnos, amada iglesia. ¿Estás conmigo? Debemos de cuidar y que nada te desenfoque de Dios. Mira lo que dice, versículo 11, capítulo 5, el versículo 11. Acerca de esto tenemos, ¿qué dice? Mucho que decir y difícil de explicar. Y sí es cierto, hermanos, en la Biblia hay muchas cosas de qué hablar y difícil de explicar. Pero si empeñamos tiempo, hermanos, si dedicamos tiempo, enfocamos nuestro corazón en aprender, el Señor va a iluminar nuestros corazones. ¿Verdad que sí? Entonces mira, hay muchas cosas que decir y difíciles de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por eso Jesús dice: el que tenga oídos, oiga. El problema de los hebreos que se volvieron tardos para oír. Y la palabra tardos para oír en el contexto original tiene que ver con la pereza. Hay una traducción que dice así: se volvieron perezosos, flojos para oír, tardos para oír. Y de hecho déjame, lo voy a decir porque si viene en el diccionario, no es cosa mía. En el diccionario, cuando buscas la definición de tardos para oír, dice que se volvieron inútiles. Utiliza esa palabra dentro de la descripción. Algo pasó que lo que da a entender Pablo, tardos para oír, es de que se deleitaban en un principio, pero algo pasó en el corazón que dejaron de buscarle. Ya no tenían su atención. Es como aquellos cristianos que cuando se convierten encuentran su deleite, pero van caminando en Cristo y van atravesando situaciones, y poco a poco a veces te vas desenfocando. Tú vas permitiendo ciertas cosas en tu corazón. Empiezas bien, eres muy fiel, estableces parámetros y prioridades y dices: yo voy a seguir al Señor, yo voy a cumplir con el Señor. Pero de repente comenzamos a ser permisivos. ¿Estás conmigo? Comenzamos a ser permisivos acá. Hoy no voy al culto, hoy no oro, hoy no leo la Biblia, la leo mañana, hoy no me conecto al devocional, después lo escucho. Teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. Eso es lo que está dando a entender el apóstol Pablo, según los estudiosos, lo que he leído. Cuando Pablo le dice: se volvieron tardos para oír, les está diciendo: ustedes antes se deleitaban, antes encontraban su delicia en la palabra, pero sabes, ahora ya no tenían interés por escuchar la palabra. Eso es lo que se refiere. Ya no había interés, ya su enfoque ya no era la palabra, sino las cosas del mundo. Y eso, hermanos, puede hacer que tú te estanques en tu vida espiritual. Eso puede hacer que tú ya no sigas avanzando y dejes de dar fruto. Por eso el Señor nos llama la atención continuamente en la Biblia: el que tenga oídos para oír, oiga. No lo hemos, muchas veces Jesús lo menciona así: el que tenga oídos. Tú te vas a Apocalipsis, que Apocalipsis tiene el cumplimiento en estos tiempos. El Señor decía: escuchen lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y el Espíritu sigue hablando a través de su palabra. Él quiere hablar a tu vida, Él quiere hablar a tu matrimonio, porque su palabra, hermanos, es medicina, es sanidad, tiene ese poder para restaurar. La palabra de Dios. El problema es que nos aburre.
ya sé que va a hablar el pastor. Y ese mensaje ya lo dio en el devocional. Ya no. Mejor me quedo a ver el fútbol. Mejor me quedo a ver la película. Mejor me voy a hacer unas tortillas de harina con frijolitos y su salsita. Mejor ¿Por qué? Porque empiezas tú a cambiar. Ya te vuelves tardo para oír. Aguas con eso. El mundo grita tan fuerte, de verdad. El mundo aturde, hermanos, te grita fuerte. Pero el Espíritu sigue hablando a tu vida. No descuides, no te desenfoques. Cuando sientas que tu corazón, y de hecho Pablo, como te menciono, da luz de cómo fue la progresión hasta llegar a ese punto. Mira, rápido, capítulo 2. Mira, el capítulo 2, el versículo 1. Mira lo que dice. Ahí dice, para que sepas cómo es la progresión, cómo el pueblo fue perdiendo el interés por la palabra. Dice, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, ¿qué dice? Es necesario. Hay cosas que son necesarias. ¿Sabes? Cuando vamos a la Biblia hay que poner atención a todas esas palabras. Sí. O sea, Pablo dice, hey, es necesario que con más diligencia. ¿Qué es lo contrario de la diligencia? Negligencia. Es no atender lo que tengo que hacer, lo que me corresponde. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Eso es negligencia. Sabemos que tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo no oro sabiendo, es negligencia. Sé que me tengo que congregar. Sé que me tengo que congregar. Pero si yo no lo hago, si yo lo sé y no lo hago, el Señor me lo toma por negligencia. Y así podemos tomar sus principios. Aquí el pueblo de Israel negligentemente, ellos mismos estaban permitiendo dejar esas cosas. Y Pablo dice, hey, es necesario, hay cosas que son necesarias. Y tú lo puedes encontrar, de hecho en esta semana te voy a hablar en el devocional, los necesarios de Dios. Y está bien interesante cómo te dice el Señor, es necesario una cosa, dice el salmista, una cosa he demandado. Él sabía que solamente había una sola cosa, que era buscarle a Él. María sentada a los pies del Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Ella tomó la mejor parte porque sabía que era lo necesario. El apóstol Pablo lo dice, una cosa hago. Yo dejo el pasado y me extiendo a lo que está delante. Él sabía lo que era necesario y le dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas, una vez más, que hemos. Ahí está el problema. Lo que ya escuchaste, no sea que nos deslicemos, no sea que te apartes, no sea que comiences a enfriarte. Por eso pon atención a lo que Dios está hablando a tu corazón. Di amén. Pon atención a esas palabras que Dios te está hablando. Atiéndelas con diligencia. Trabaja en esa parte. Bueno, Dios, me estás hablando en cuanto a la oración. Pues sabes qué, Señor, perdóname. Y me vuelvo a activar en la oración. Me vuelvo a activar en la palabra. Me estás hablando en el servicio. Me vuelvo a activar en el servicio. ¿Qué me estás hablando? Pon atención, sé diligente. Sé diligente, porque la mano diligente enriquece. Así dice la Biblia. La mano diligente, aquel que es pronto para obedecer, aquel que es pronto para poner por obra la palabra, enriquece, prospera. Mira, capítulo 3, versículo 1. Primero le dice, es necesario que atiendan. Aquí viene otro punto importante. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, y todavía les llama santos. Pablo sabía lo que estaban atravesando, pero Pablo, hermanos, no les mira como se mira uno. Pablo tenía su enfoque celestial, el enfoque de parte de Dios. Y sabe, hermanos, que aunque tenemos esos errores y esas fallas todavía de carácter, hermanos, hemos sido lavados por la sangre de Jesús y somos santos por la gracia del Señor. Y les llama santos. Les dice,
hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Dios fue el que te llamó, hermano, a las cosas celestiales, a las cosas espirituales. Estamos aquí para aprender eso. Si tú, yo por ahí he leído a veces esos que ponen en Facebook, esas imágenes, no recuerdo exactamente cómo dice, pero da a entender así como que si no te gusta en la tierra las cosas de Dios, pues tú no estás preparado para el cielo. Algo así dice una imagen que postean mucho en Facebook y en las redes sociales. Y yo cuando la leo dije, es cierto. Si tú ahora eres cristiano y no te deleitas en Cristo, pues no estás listo para estar con Él. No estás listo para la eternidad. ¿Estás conmigo? O sea, si tú vienes a la iglesia y dices, ay, qué aburrido, pues entonces no estás listo para estar con Cristo. Cuando Él venga te vas a quedar. Así de sencillo, porque no estás listo. ¿Qué estamos haciendo en la tierra? Preparándonos para la venida del Señor, preparándonos para habitar con Él eternamente. ¿No lo dice así la Biblia? Así termina la Biblia. Discúlpame, pero así termina la Biblia, que vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a adorar a Dios eternamente. Vamos a reinar junto con Él eternamente y para siempre. Así dice la Biblia, es el final. Entonces, si tú no encuentras tu deleite en Dios, si tú dices, qué pesado es vivir para Cristo, entonces necesitas un verdadero encuentro con Jesús. Sí, porque fuimos llamados a ser participantes. Di conmigo, participantes. Participar de las cosas espirituales, participar de la oración, de la adoración, del ayuno, de la palabra, participar de las cosas celestiales. Y dice, aquí viene la palabra clave: considerad. Ya les dijo, atiendan diligentemente. Ahora les dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Jesús. ¿Cuál es la palabra? Considera. Dejaron de considerarlo. Mucha gente, muchos cristianos no consideran a Dios en su día a día. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es no considerarlo? Si tú eres de los que te levantas, así como te levantas, así llegas a tu casa sin encontrarte con Dios, no lo estás considerando. Aquel que se levanta y aunque sea una oración, Señor, gracias, acompáñame, sé tú conmigo, Señor, es porque lo está considerando en su vida. ¿Estás conmigo? Considera a Dios en tus planes. Considera a Dios en tu matrimonio, en tu familia. Considera a Dios en tus bienes materiales. Si tú dices, vénganos tu reino, pero nada más es para ti, no estás considerando a Dios. Aún en tu prosperidad, considéralo. ¿Cómo sé cuando lo que tengo es bendición? Tan sencillo. Cuando en mi bendición y en mi prosperidad sigo considerando a Dios. Y sé que lo que Él ha puesto en mi mano es para que sea útil también en el reino de los cielos. Pero si lo que tengo en mis manos solamente es para mí, ya no es para el reino, es para mi propio reino. Ya no estoy considerando a Dios. Y les dice, hey, considérenlo. Poco a poco. Primero, dejan de ser diligentes. Segundo, dejan de considerar. Tercero, versículo 8. Mira el versículo 7 y el 8. Aquí viene el tercer paso para dejar de oír a Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, una vez más, ¿sí qué? Si oyereis hoy su voz, una vez más, escucha, presta atención. Siguiente versículo. No endurezcáis. Lo siguiente, hermanos, es comienzas a endurecer tu corazón. Comienzas a endurecerte acá. ¿Cómo puedo traducir yo un corazón duro? Un corazón que resiste la palabra. No, ¿por qué? ¿Y por qué lo dice? ¿Y quién dice que él tiene la razón? Empiezas a resistir. No, y esa palabra no, el pastor no. Así hay mucha gente hoy en día. Resiste. Y dice, nah, no hago caso a eso. Que si él está predicando porque algo está tratando de hacer. No, hermanos, es la palabra de Dios. A mí, ¿yo qué ventaja puedo ganar, hermanos? En que tú seas más comprometido con Dios. Yo ya estoy convencido, hermanos. Yo ya estoy convencido. Y es lo que día a día me fijo, el que yo, hermanos. Pero hay mucha gente que resiste a Dios. Dice, no, resiste su palabra, resiste los mensajes, resiste. Eso se hace en un corazón duro.
¿Estás conmigo? Siguiente versículo, el 12, mira el 12. Va el progreso, el 12. Mirar, hermanos, mira, dice, pon atención, hermano, que no haya en ninguno de ustedes, un corazón duro comienza a inclinarse a las cosas malas. Un corazón endurecido comienza a inclinarse a las cosas que sabes que no te convienen, que te van a apartar de Dios. Pero como ya no consideraste a Jesús, como ya no estás buscando diligentemente, ya se endureció tu corazón, ya estás resistiendo la palabra, pues hacer lo malo ya se te hace fácil. El ofender a alguien, el no guardar la palabra, ya se te hace como que no pasa nada. Un corazón malo. Y luego mira, la maldad está ligada con lo siguiente, con la incredulidad. Comienzas a vivir como un incrédulo. Wow, como si no tuvieras a Cristo. En Cristo, pero sin Cristo. ¿Estás conmigo? En Cristo, pero sin Cristo. ¿Cuántos no hay así? ¿Ves cómo fue la progresión? Y al último, ¿qué pasa? Para apartarse de Dios. Porque al final de cuentas terminan apartándose. Claro. Toman como pretexto la iglesia, toman como pretexto el pastor, toman como pretexto al hermano que está a tu lado, el líder, ¿verdad que sí? Yo me voy porque en esa iglesia ese pastor era muy exigente. No. El problema no soy yo, el problema es que tú comenzaste a descuidarte. Hola. Y comenzamos a culpar. Y en el matrimonio comenzamos a culpar. Y comenzamos a buscar culpables. No, ¿quién fue? Pero nunca asumimos nuestra responsabilidad y decir, no, Señor, fui yo. No. Y hoy en día, con tantas circunstancias que fueron movidas, comenzamos a decir, no fue la circunstancia, yo por eso cambié. No, Dios no cambia. Sus planes nunca cambian. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Qué difícil es. Versículo 14, mira. Porque somos hechos participantes de Cristo. Una vez más, somos hechos participantes. Dios nos llamó para participar de las bendiciones en Cristo Jesús, su palabra, todas las riquezas de su gloria, todo lo que ha puesto a nuestras manos. Alguien diga amén, por favor. Para que disfrutes la plenitud en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Eso es. Dice participantes de Cristo, con tal hay que retenerla firme hasta el fin. Nuestra confianza del principio. Eso es lo que tenemos que hacer. Mantenernos firmes, retener, hermanos, nuestra convicción. Recuerda, viene el malo y arrebata. No echas raíces y se seca la raíz, se seca el árbol, no das fruto. Los afanes, o sea, mira todo lo que nos bombardea. Y Pablo aquí les dice, hey, hermanos hebreos, cuidado, algo está pasando en ustedes. Tienen que retener. Pelea la buena batalla. Esfuérzate y sé valiente. Levántate en el poder de Dios. Sigue confiando. Es lo que les está diciendo. Retén firme ese llamamiento. Mantente firme ante la prueba. Dios es fiel y cumplirá su palabra. Wow. Yo veo a un Pablo de verdad. Capítulo 4, versículo 1. Un Pablo preocupado porque ya la iglesia ya no estaba dando fruto. Ya no daba fruto. Esa iglesia, los hebreos, dejaron de escuchar. De hecho, más adelante dice, porque no vieron provecho en escuchar la palabra. Mucha gente así es y dice, ¿de qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué voy? ¿Para qué escucho esa palabra? O sea, y Pablo le dice, ese fue el problema, que ya no le encontraron el provecho en los mensajes, en la palabra. No, y hay gente que dice, no, fíjate qué delicado, porque dice la gente, ahí metido en la iglesia, Dios no me va a pagar las cuentas. Metido ahí en la iglesia, Dios no me... Yo tengo que trabajar, yo tengo que salir adelante. Y sí, esfuérzate, trabaja, pero de la mano de Dios. De la mano, alguien dígame por favor, no me asuste, de la mano de Dios. Capítulo 4, versículo 1, mira lo que dice. Aquí está.
Temamos pues. El temor de Dios, hermano. Ya habían perdido el temor. Por eso Pablo les escribe: hay que volver al temor. Y la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es temor? Es tener esa reverencia a Dios. El temor a Dios es decir: yo no me puedo apartar. No es miedo a Dios, que también hay que tener miedo, pues es Dios. Pero Él quiere que le tengamos ese temor reverente que nos lleva a honrarle, porque hay temor en nuestro corazón. ¿Estás conmigo? Temamos, dice, temamos, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Versículo 16. Versículo 16. Mira, ya te llevé por 5 capítulos de Hebreos. Versículo 16. Y les dice: ¿qué debemos de hacer? Acércate confiadamente a Él. Vuelve a Él. Él es el único que va a hacer que tú produzcas fruto, que eches raíces, no te apartes de Dios. Es lo que les está diciendo: acércate confiadamente. Confiadamente. Él nos ha dado la confianza. Él nos ha dado una entrada amplia por medio de su Hijo Jesús. Entra, dice, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Pero tenemos que estar ahí, ir a Él. Y bueno, ya en el versículo 11 es donde menciona y les dice: el problema de ustedes es que son tardos para oír. Por eso Jesús dice: el que tenga oídos, oiga. Y bueno, qué tremenda es esa palabra, ¿verdad? Y tú puedes seguir leyendo la epístola a los Hebreos, la cual te la recomiendo. Y te vas a dar cuenta cómo fue el declive del creyente. Porque hay un capítulo, creo que es el capítulo 10, donde ya Pablo como que los confronta y les dice: miren, ustedes fueron iluminados y probaron la gracia de Dios. Y luego menciona este versículo: y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, Pablo ya los ahorilla que: hey, reflexiona, ¿cómo está tu vida? Mira cómo estás viviendo. Te estás regresando a los rituales judíos. Estás volviendo otra vez a tu vida pasada. Estás pisoteando la sangre del Hijo de Dios, les dice. Y agua, dice: no podemos hacer eso. Retén la profesión a la cual has sido llamado. Por eso tenemos que echar raíces. Echar raíces. Amada iglesia, en estos tiempos, echa raíces. Dios nos está dando la oportunidad. Si sabes que hoy en día muchos están yendo, y cristianos, muchos Dios los está llamando. Hace poco cantantes cristianos, un cantante cristiano, ¿verdad?, muy famoso, y creo que ahorita todavía está hospitalizado otro cantante, pastor también muy famoso. Dios está llamando, hermanos. Y demos gracias a Dios que nosotros estamos todavía con salud y que Dios nos ha guardado. Eso, hermano, es decir: Señor, gracias. Gracias, y quiero seguir dando fruto. Mientras me des la oportunidad, Señor, quiero mantenerme firme. Un día, hermano, Dios nos va a llamar. Sea por una cosa, sea por otra cosa, un día nos va a llamar. Qué mejor que estemos firmes, ¿verdad que sí? Por eso, amada iglesia, ten cuidado. No te desvíes. Enfócate en Dios. Ponte sobre tus pies.